hemos estado aprendiendo mucho de ellos, de su nacionalismo y del amor que le tienen a nuestro país. Entonces, ellos han llegado a una conclusión, presidente, en estas reuniones que se han tenido allá en Estados Unidos y aquí en México, que se necesita una reestructuración a fondo de los consulados, sobre todo en Estados Unidos. Obviamente esta estructura tiene ya años y pues no se ha revisado hasta la fecha. Por ello, presidente, bueno, pues nuestros propios hermanos migrantes convocaron a diputados y senadores que ya han tenido reuniones allá en Estados Unidos y ahora aquí en México. De estas reuniones que se han tenido, presidente, pues se acordó llevar a cabo un foro con senadores y diputados en agosto, aquí tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Y ya se llegaron a algunas conclusiones, presidente, que me gustaría muchísimo planteárselas. Por ejemplo, en la Cámara de Senadores, la senadora Susana Hart de Morena, y sí quiero enfatizarlo muchísimo porque desgraciadamente, presidente, hemos también intentado, y digo intentado porque pues entrevistar a diputados y senadores de oposición, y pues le echan a usted la culpa hasta incluso de la migración, ¿no? Que pues ya tienen muchos hermanos años allá. Entonces sí ha sido un poquito complicado y hay que decirlo porque, bueno, pues ahorita, por ejemplo, la senadora Susana Hart de Morena ya presentó, presidente, una propuesta de ley donde refuerza el planteamiento que usted, presidente, ha hecho aquí en la mañanera, que es convertir a los consulados en verdaderas procuradurías de atención a nuestros hermanos migrantes. Esto es muy importante porque es sin precedentes aquí en México. También, por otra parte, el diputado Alejandro Robles, presidente también de Morena, y que es hermano migrante también, estuvo viviendo fuera de México, en Canadá y Estados Unidos. Él está muy enfocado en el tema del voto migrante, pero fíjese que ya se está abriendo aquí un proceso para ver la participación de los mexicanos también en la cuestión política allá en Estados Unidos. Incluso ya se abrieron unos foros de pues de Morena, pues también hay que decirlo, presidente, porque la verdad es lo que se está manejando ahorita con nuestros hermanos migrantes. Incluso ya se nombraron a muchos delegados de Morena allá en Estados Unidos. También se tuvo una reunión muy importante, presidente, con el vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena, Leonel Godoy. Él fue migrante. Entonces, fue muy interesante la reunión que tuvieron con hermanos de California, de Nueva York, de Texas, de Florida, con él. Y bueno, dijo, yo conozco perfectamente la problemática, ya vamos a ponernos a trabajar, así dijo. Entonces, y bueno, también la senadora, presidente, Nestora Salgado, que ella fue migrante, y que por cierto le quiero comentar que Netflix va a sacar su serie, su historia de la senadora. Así es que también hay que esperarla, porque pues ya ve que fue injustamente encarcelada. Entonces, presidente, también el senador José Narro, por cierto, ya hizo un foro sobre derechos políticos de los migrantes, tanto aquí como allá en Estados Unidos. Entonces ya se está trabajando, presidente, pero va a ser muy importante el empuje que usted le siga dando y me gustaría también conocer su punto de vista en relación de todas estas actividades, porque pues definitivamente los hermanos migrantes ya se pusieron a trabajar y es gente muy talentosa y cuál es su reflexión y sus opiniones y sobre todo sus observaciones en relación a estas actividades, presidente. Bueno, yo pienso que es importante que estén tomando esta iniciativa porque sí hace falta más organización de nuestros paisanos. No es fácil porque ellos van a trabajar, a buscarse la vida. A diferencia de otros migrantes, hermanos de otros países,
Los mexicanos están dedicados por entero al trabajo, van a eso y pensando, eso sí, siempre en su familia, no se desligan de México, pero la vida política allá, aún no teniendo ninguna limitación legal, no les interesa mucho o no les interesaba mucho, porque ahora sí están participando más. Hay en ciernes, en proceso, el surgimiento de el orgullo de ser mexicano allá, muy conmovedor, de veras es algo extraordinario. Están allá y son más nacionalistas que algunos de los que vivimos acá. Eso es lo que estamos aprendiendo de ellos Sí, ahorita, presidente, sí. la verdad. Entonces, pues es muy bueno lo que están haciendo de los foros, la organización. Ahí hay que cuidar nada más de que la Procuraduría de Defensa del Migrante, aunque esté en el consulado, o que el consulado sea en los hechos una Procuraduría de Defensa del Migrante, cumpla con la normatividad de política exterior para no intervenir en asuntos de Estados Unidos, ¿no? Sí, precisamente por eso Que se cuide esa parte para que no vayan a utilizar eso, ¿no?, como pretexto, como excusa en contra del gobierno de México, que está utilizando los consulados con fines políticos. Es de defensa, porque eso sí, para eso es el consulado y la embajada, para defender a nuestros paisanos. Nada más cuidar eso y reforzar los 50 consulados. Se tiene que hablar con el secretario de Relaciones Exteriores, con Marcelo Ebrard. Hay una comisión de atención a migrantes. Quien está a cargo de esta oficina es una persona responsable. Sería bueno que se pusieran de acuerdo para que él ayudara, porque ese es su trabajo. Y así como ustedes lo están haciendo de manera voluntaria, pues él debería de estarlo haciendo. A lo mejor lo está haciendo, pero es cuestión de coordinación
Sí, por eso desde nuestro muy particular punto de vista es importante conocer su propuesta Sí. y su posicionamiento, presidente, porque pues usted conoce muy bien la problemática de nuestros hermanos migrantes allá, y aquí en México sí se necesita reestructurar todo el sistema de servicio exterior mexicano, precisamente porque tiene 40 años que no se revisa y ya no es la misma condición de los consulados en Estados Unidos que un consulado en Francia, por ejemplo. Sí. Entonces sí hay que reestructurar de fondo la operación de los consulados en Estados Unidos. Por eso es que me interesaba. Hay que planteárselo a Marcelo y al compañero que es el responsable de migrantes, que fue periodista en México, sí, en La Jornada, luego fue subsecretario, creo, en la función pública. Es el presidente del Instituto de Mexicanos en el Sí, Exterior. sí. Se refiere, sí. Con él. Luis Hernández. Sí. Sí, es Luis. Y Pero entonces, él es la persona y ya seguramente nos está escuchando o le van a informar y nos va a escuchar. sí. Y ya se formó una comisión, presidente, en la Cámara de Diputados. Luis Gutiérrez. Sí, ya se formó la comisión a raíz de este foro que se hizo en agosto. Incluso pues tiene muy buena actitud, usted la conoce muy bien, Amalia García, es la que está ahorita presidiendo esta comisión en la Cámara de Diputados. Sí. Entonces, porque sí se necesita pues reformar de fondo. Amalia García de Zacatecas. Exactamente. Sí, ellos sí. tienen experiencia porque pues hay muchísimos zacatecanos desde hace tiempo. Okay. Y entonces, en Estados Unidos. Seguir informándole a través de aquí con usted, presidente, a nuestros hermanos migrantes, que ya se están tomando estas acciones, que ya se está trabajando por parte de los senadores y los diputados, y que sí quiero dejar muy enfático que fueron ellos los que contactaron a los senadores, incluso ya han ido allá a Estados Unidos y diputados también. Entonces, bueno, que Adelante. ellos ya se están poniendo a trabajar. Sí. Presidente, por otra parte, fíjese que siguen los paros en el Politécnico. Hay aproximadamente 13 escuelas del Politécnico que están en paro. No sé si usted estaba enterado. Entonces ya tienen varios meses. Desgraciadamente ahora con la pandemia hubo mucha deserción en el Politécnico y pues ahora con estos paros pues más. Pero fíjese que hay algo muy grave, no sé si usted también ha visto en redes que tanto en la UNAM como en el Politécnico pues ha habido abusos sexuales en contra de algunas alumnas, incluso han sido denunciadas. Ya ven que ahorita pues estos movimientos feministas están muy fuertes en todas las universidades. Y desgraciadamente a uno que estaba acusado de abuso sexual lo nombraron director de una de estas áreas, de estas escuelas, y pues eso fue lo que también prendió la mecha para hacer los ¿Eso paros. en dónde? En el Politécnico. No, también en la UNAM, también en la UNAM, en el CCH también. Hace unos días se violó a una chiquita, el CCH Sur. Entonces, sí se está ahorita revolucionando esto, presidente, y fue precisamente lo que detonó estos paros, entre otras cosas. Y pues yo me reuní con… Usted los conoce ya, incluso estos que fueron propuestos para dirigir el Politécnico, científicos, gente muy talentosa. Y bueno, pues me dicen, también me reuní con alumnos y con padres de familia que me han estado pues informando de la situación. Y bueno, también es la corrupción, presidente, la corrupción que hay en el sindicato del Politécnico, hay que decirlo también, o sea, venden las plazas, se desvían los fondos. Entonces, pues el director es una eminencia, usted fue el que lo nombró, sin precedentes, fue la primera vez que salió de las bases del Politécnico. Antes, pues en las anteriores sexenios se nombraban a los amigos, ¿no? Entonces ahora el nuevo director, presidente, pues sí necesita más herramientas y apoyo por parte del gobierno federal, porque la verdad
pues no, me han dicho es que se lo están comiendo. Yo no creo que se lo estén comiendo, lo que pasa es de que, bueno, pues son mafias, como en todos lados, del sindicato y del propio administrativo del Politécnico, presidente. No sé qué opine acerca de esto. Pues que hay que ayudarlo, porque es un buen hombre, es un buen científico y es un hombre íntegro, de familia politécnica. Sus padres ahí han trabajado, han dado clases, de ahí surgió él, y yo creo que es muy bueno como director. Le vamos a pedir a la secretaria de Educación, a Leticia Ramírez, que hable con él y que se le apoye y se busque mediante el diálogo resolver los problemas que existen y se actúe con rectitud, sin protección a nadie, que no haya impunidad. Ya esto es distinto. Ya el que comete un delito tiene que ser juzgado, sea quien sea. Entonces vamos a pedirle a Leti que lo vea. Y sobre todo son miles, cientos de miles de estudiantes, presidente, que están ahí en el limbo, ¿no? Son aproximadamente 3 escuelas del Poli que están en paro. Y ya por último, presidente, yo sé que hay poco tiempo. Mire, los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad, que yo les agradezco muchísimo que sigan adelante y que sigan su lucha, vienen aquí, hacen paros. Hay aproximadamente 20,000 de ellos que lo único que quieren saber, presidente, es de esa promesa o el compromiso que usted hizo. Hay trabajadores que cuando se liquidó Luz y Fuerza recibieron hasta 5 millones, empezando por el señor Martínez Parza, ¿no? 5,120,000. Eduardo Bobadilla recibió 5,600,000 de liquidación. Fernando Muñoz Ponce recibió 7,121,000. Entonces hay otros trabajadores pues que nada más recibieron 270,000 pesos, otros 285,000. Quieren saber ellos, ya ahora sí que para que estén ya con esta información, si se les va a revisar estas liquidaciones o ya no. ¿Usted cómo ve? Jesús lo está atendiendo, ¿sí?, este asunto. Y no nos podrá decir si se van a revisar o no, para que ellos también ya estén tranquilos. Se está hablando con ellos, ya se les apoyó con la atención médica, con el seguro social. Y a los jubilados también, a los 10,000 jubilados. Sí, pero ahora esta es otra demanda. Sí. Y sí se está atendiendo a ver qué podemos hacer de acuerdo también a nuestras posibilidades económicas y buscando también la unidad al interior del sindicato, que no se confronten, que se busque en la medida de lo posible, ¿no?, la unidad en beneficio de todos. Entonces, pero Jesús tiene esa encomienda. Entonces sí se deja abierto, presidente. ¿Que se deja abierto, sí. Okay, no se puede cerrar nada, o sea, nada más es ver si tenemos posibilidad, ¿sí?, de apoyar, porque si es un asunto de presupuesto, pues tenemos que cuidar, ¿no?, porque hay muchas también demandas de la gente. No le estamos entregando el presupuesto a los corruptos ni a los potentados, se le está entregando al pueblo, pero queremos también ser justos y hay que darle más al que tiene menos. No puede haber trato igual entre desiguales, porque hay muchas demandas sentidas, justas. Entonces el presupuesto lo vamos administrando de esa manera, ¿no?
que les llegue a todos. Estoy muy contento por eso, porque de 35 millones de familias que hay en el país, de manera directa, 30 millones de familias reciben cuando menos una pequeña cantidad del presupuesto público. Eso nunca se había visto. Sí, de 35 millones, y lo puedo probar, de familias, 30 millones reciben, si el presupuesto es de 7 billones, de ese total, que es dinero de todos, claro, ahí hay que destinar recursos para pagar servicio de deuda, ahí hay que pagar los intereses del FOBAPROA y hay que utilizar para otros gastos, pero de ese presupuesto, aunque sea una cantidad pequeña, se entrega apoyo a 30 millones de familias. Y los 5 millones que no reciben de manera directa, estoy hablando de manera directa, los que no reciben del presupuesto de manera directa, estos 5 millones se benefician también, porque si 30 millones tienen ingresos, ¿sí?, y tienen capacidad de compra y no solo compran lo indispensable, lo básico, si tienen para comprar otras cosas, los comerciantes, los empresarios se benefician. Tan es así que puedo decir que en esos 5 millones están empresarios y están comerciantes. Y si les mando a preguntar cómo les ha ido, la mayoría sabe que le ha ido bien. Una cosa es que no les guste cómo hablo, que me como las heces, que no hablo de corrido, pero a ver, ¿qué empresario va a decir que aún con la pandemia, con la crisis por la guerra, le ha ido mal? Y lo puedo probar con datos. Eso que dio a conocer aquí Elizabeth sobre la manipulación de lo del peso, les duele muchísimo, porque yo creo que eran como 4, por ahí debe de haber algo en las redes. Bueno, nosotros tenemos una gráfica de cuántos años llevábamos con devaluaciones del peso. ¿Por qué no la pones? Como 30 años, si no es que más. No, claro que sí. No se devaluaba el peso desde... No, ahí se empezó a devaluar, ahí empezó la devaluación,
pero con López Mateos y Díaz Ordaz no se devaluó, ¿sí? Pero con Ortiz Mena en Hacienda no se devaluó y él fue de Hacienda de López Portillo, López Mateos y Díaz Ordaz. Sí, pero a partir de Echeverría siempre la devaluación. Y esto es lo último. No, lo de la Madrid fue cuando quitaron los ceros, ¿no? Salinas. 1000%, 1400. Con Salinas 36.3. Con Zedillo, el que da clases de economía allá en España, 197%. Pero si ustedes les preguntan a los financieros de México sobre Zedillo, les van a decir que es una lumbrera, porque fue el que los rescató y para los de arriba fue muy buen presidente, para los de arriba. Fox. En vez de formarse para actuar con principios y con apego a la verdad, se formaban en la asimilación de trucos y de mañas. Se graduaban como corruptos y ni siquiera se le daba la oportunidad a los jóvenes que cuando salen de la escuela todavía traen la ilusión, ¿no?, de que van a aplicar lo que vieron en las aulas. Ahí sí, de que la ley es la ley y de que al margen de la ley nadie y por encima de la ley nadie, y que van a hacer justicia. No, por eso esos 10 años no. Gente nueva, pero no solo en esa profesión, en todas. En el periodo de decadencia, entre más experiencia, más corruptos. Cuando no hay principios, cuando no hay ideales, cuando no hay valores, es el que no tranza, no avanza. Entonces, este fiscal lo conozco desde hace 30 años, o sea, ya pasó de 10. Y es íntegro, porque afortunadamente hay gente así, abogados honestos, contadores públicos, médicos, ingenieros, de todas las profesiones, periodistas. Servidores públicos.
Bueno, vamos adelante. Bueno, gracias, presidente. Nancy Rodríguez, de Oro Sólido y de Empuje Migrante. Presidente, si nos hace favor sus reflexiones y observaciones y sobre todo sus propuestas también serán muy importantes, señor presidente, si usted me lo permite, en relación a lo siguiente. En los últimos 2 años hemos realizado reuniones con hermanos migrantes en diversas ciudades de Estados Unidos, desde el norte, sur, este y oeste. Hemos estado en estados como Florida, Nueva York, Texas, California. También en lo personal he estado en los campos agrícolas, me he quedado en sus albergues de muchos de nuestros hermanos que trabajan en estos campos. También, presidente, hemos realizado ya